Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Linda Martínez, soy BTC Woman. Estoy llevando a cabo un proyecto digital donde estaré llevándole a todos ustedes información acerca de noticias, entrevistas sobre bitcoins y otras criptomonedas. En esta oportunidad me encuentro acompañada de dos invitados especiales en las cuales llevaron la organización del evento Bitcoin Tour Colombia. Tenemos acá a nuestro amigo Arley Lozano, que es profesional en Consorcio Internacional y Economía, con más de 2 años de experiencia en el ecosistema Bitcoin, es especialista en negocios con Asia. Este año él ha asumido el liderazgo como pionero del Bitcoin Tour Colombia, donde se ha llevado una serie de visitas en varias ciudades de Colombia, donde comparte con otros usuarios charlas sobre Bitcoins. Además, contamos con la visita internacional de un invitado especial, que es nuestro compañero Virgilio Lizardo Jr., gerente del Departamento Internacional del Consorcio Big Bang, con su sede principal en China. Además, posee 2 certificaciones profesionales de criptomonedas, con más de 3 años de experiencia en todo lo que es el ecosistema Bitcoin. Además, él se encuentra actualmente como residente en China desde hace 8 años y medio, lo que le ha permitido conocer de cerca la cultura y el manejo del idioma de este país asiático. A continuación, Arley, cuéntanos sobre tu experiencia de cómo te iniciaste en el mundo del Bitcoin. Hace 2 años, dado mi profesión de comerciante internacional, conocí el Bitcoin como una solución a los pagos, una solución más monetaria. Comencé a usar el Bitcoin hace ya 2 años y comencé a entender cómo funciona la red, cuáles son sus potenciales y verlo más allá de un token para pagos. Estando en uno de mis viajes en marzo de 2016, asistí a una reunión organizada por el señor Virgilio Lizardo Jr. en la ciudad de Shenzhen, la cual se encuentra al sur de China, frontera con Hong Kong. Allí conozco a Virgilio y al señor Wilson Lee en un meetup organizado por ellos, donde llevaron un criptógrafo muy famoso de China, y me comienzo a interesar por el tema del Bitcoin, como darlo a conocer a las personas, y comienza la iniciativa. Le hago una invitación a Virgilio Lizardo Jr. que venga a nuestro país, y él me dice, bueno, vamos a organizar la agenda y en los próximos meses vamos a tratar de ir a Latinoamérica. Entonces por ahí nace el evento Bitcoin Tour Colombia, para dar a conocer el Bitcoin en Colombia, para ver qué las personas saben de Bitcoin, y aprovechando pues que en este momento en Colombia existen unos esquemas piramidales o unas pirámides con Bitcoin que no tienen nada que ver, pues me entusiasmé a hacer el Bitcoin Tour Colombia. Muy bien, y háblanos acerca de cuáles fueron las ciudades que visitaron en ese recorrido y cómo fue la receptividad del público de usuarios locales. El recorrido comienza en la ciudad de Bogotá. Gracias al señor Leo del proyecto Rooftop y a Devin de Product Home Colombia, tuvimos la charla más grande con alrededor de 84 personas, que habían conocedores, había gente principiante, había gente que había caído en esas pirámides. Ya aclaramos, tuvimos buena receptividad. En la ciudad de Medellín estuvimos, gracias al señor Román Parra por su colaboración, al señor Carlos Mesa de la Fundación Bitcoin Colombia, y a Carolina un agradecimiento muy especial por ayudarnos a buscar el sitio. En Medellín tuvimos una asistencia de 14 personas, dado que la convocatoria se hizo en muy corto tiempo, pero 2 personas nuevas, que es lo que nos interesa, llevarle el Bitcoin a las personas nuevas. Y en Cúcuta, donde estuvo el evento principal, ya que es mi ciudad, pues tuvimos el equipo de Panda Server, a mi esposa ayudándonos y colaborándonos, a la gente de Berkeley y McCordy, a la gente de Panda Server, a la gente de Alema Café patrocinándonos, y tuvimos una receptividad buena. Mucha gente nueva, casi de las 34 personas, más de 22 personas nuevas haciendo preguntas. Tuvimos de invitada a BTC Woman, al señor Lizardo Jr. y a mi persona de expositores, resolviendo las dudas de las personas. Y bueno, tuvimos una buena receptividad. A finales del 2016 estaremos realizando las reuniones que finalizan con el Bitcoin Tour Colombia, y planeamos para el 2017 llevarlo a Argentina, Brasil o otras ciudades de Latinoamérica. Bueno, por lo que has comentado, todo este desarrollo del Bitcoin Tour ha sido un éxito, y bueno, se espera que va a haber todavía mucho más
cosas por hacer en todo en todos estos planes que tienen ahora. Bueno, vamos a preguntar algunas cosas a nuestro invitado que viene desde muy lejos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál ha sido el motivo de tu visita a Latinoamérica, aparte de formar parte del equipo de invitados del Bitcoin Tour en Colombia? Bueno, Linda, gracias por recibirme y gracias a la comunidad colombiana que me ha recibido muy amablemente en las ciudades de Bogotá, Medellín y aquí en Cúcuta. Agradezco mucho el apoyo que la comunidad me ha dado y el tiempo para hacer las presentaciones. Y también mi compadre aquí, el más bacano de Bitcoin en Cúcuta, Arlene Nescafé Lozano Jr., que me ha apoyado como nunca y siempre voy a agradecer esto. Y los objetivos mío y de la compañía de Bitbank es para ayudar y apoyar a las comunidades en Latinoamérica sobre educar a la gente sobre Bitcoin y esta tecnología. Nosotros hablamos mucho, como Harley dijo, sobre la diferencia de los Ponzi y qué es la tecnología de Bitcoin. Entonces, para mí, yo siempre he dicho que el reto más grande de Bitcoin es la educación. La gente tiene que saber qué es esta tecnología, porque es una tecnología. Bitcoin no es una compañía o un Ponzi o de inversión o un programa, es una tecnología como el Internet. También para los objetivos de la compañía es para introducirnos a nosotros, a Bitbank, cómo podemos servir el mercado latino y introducir los servicios que ofrecemos para este mercado y para que gente tenga interés sobre qué es lo que nosotros hacemos. Oh, muy bien. Ahora que has visitado Colombia, ¿qué opinas de los grupos de usuarios locales? Bueno, eso me ha impresionado mucho de la comunidad de Colombia y Venezuela también, el conocimiento de Bitcoin aquí, los usos de Bitcoin aquí, cómo la gente usa Bitcoin, especialmente en Venezuela, que en Venezuela ya muchísima gente sabe qué es Bitcoin y el conocimiento ha sido muy impresionante para mí. En Colombia también hay mucho entusiasmo sobre el Bitcoin y aprender sobre Bitcoin, cómo se puede usar en el mercado colombiano. Entonces, para mí la comunidad es muy vibrante y está creciendo muy rápido. Así es. ¿Cuáles son tus próximos planes para dar a conocer el consorcio Bitbank próximamente? Bueno, yo voy a seguir, el próximo sitio que voy a ir es Chile y voy a comunicar y intentar hacer presentaciones allá. Después de eso voy a Australia, donde voy a durar un mes allá, también introduciéndonos nosotros Bitbank y conectando con la comunidad allá. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que ustedes dieran algunos consejos a los usuarios, a todos aquellos usuarios que se inician por primera vez en el mundo de las criptomonedas y quieren saber qué están las expectativas, no saben cómo empezar o dónde recurrir a información o sitios seguros. ¿Qué les pueden decir? Vamos a escuchar algo que nos diga Arley y después nuestro amigo Virgilio. De parte de nuestro grupo, pues tenemos bitcoincucuta.com, donde usted puede enterarse de noticias del ecosistema. También tenemos un grupo en Facebook, Bitcoin Cúcuta, donde usted puede entrar y puede compartir conocimiento con nosotros, puede hacer preguntas. Nuevo tema en este sistema de preguntar, no caiga en esquemas piramidales, no invierta en otras personas, porque Bitcoin es un sistema que usted mismo lo puede manejar. Esto no es un esquema para volverse millonario de la noche a la mañana, no es una pirámide de inversión, es una tecnología que vino a revolucionar el dinero como vino el Internet. Recuerden que muchos decían cuando llegó el Internet que cómo era posible que una tecnología fuera a reemplazar los periódicos, la televisión. Bueno, Bitcoin llegó para reemplazar todo el sistema financiero y revolucionar el mundo. Bitcoin, como siempre lo he dicho, es el futuro ya. Si quiere conocer más, puede leer. Si no entiende, nos puede preguntar en nuestro grupo, nos puede contactar y bueno, estaremos ayudándolo en cualquier cosa que esté a nuestro alcance. Muy bien, gracias por ese mensaje tan emotivo para los usuarios. Cuéntanos ahora cuáles serían tus consejos para estos nuevos usuarios. Sí, yo también estoy de acuerdo con Arley a ver las fuentes locales en tu comunidad sobre Bitcoin. BTC Woman es un ejemplo perfecto.
los grupos de Telegram, también grupos de Facebook también. Y si quieres saber sobre los servicios que nosotros ofrecemos, ahora mismo estamos en el proceso de traducir nuestras páginas. www.com está más o menos ya completo en español, y vamos a continuar a poner español en las diferentes plataformas que tenemos nosotros en BitBank. Pero lo más importante es en tu comunidad quiénes son lo que están ayudando a educar a la gente sobre esta tecnología, y entrarse en esa comunidad. Bueno, esto ha sido toda la edición de hoy. De verdad que damos muchas gracias por su asistencia y esperamos que no sea la única vez que tengamos acá la experiencia de compartir, sino que sean muchísimas otras las oportunidades que podamos traer más información de Big Bang, del consorcio Big Bang, y también de nuestro amigo Arley, que es uno de los representantes acá locales del Bitcoin en Colombia. Muchas gracias.